Estoy feliz de dar esta charla porque no se imaginan lo que ha sido que lo que yo tenía como hobby se me haya convertido en mi profesión. Pero antes de contarles cualquier cosa sobre esto, quiero darles las gracias a Maritza por haberme invitado, a ustedes por estar participando. Y lo que quiero de esta charla, más que contarles qué deben comer o qué no deben comer o qué ha dicho la ciencia sobre esto o aquello, es que de aquí salgan nutridas con una cantidad de expectativas, de, de cuestionamientos y de impulso para continuar una vida de verdad llena de salud y bienestar. Y pues tengo que agradecerle a Maritza mucho la presentación que hizo, especialmente en la invitación, porque fue muy generosa en sus palabras. Eh, pero realmente todo surgió porque cuando estábamos poniéndonos de acuerdo en cómo se iba a llamar la charla y que se iba a contener en ella, eh, una, uno de los títulos que se le quiso dar a la charla o que se propuso para la charla era Somos lo que comemos. Y de ahí yo dije, a ver, no, eso no es cierto. Nosotros no somos lo que comemos. Nosotros somos el reflejo de lo que nos nutrimos, porque de comer le damos al cuerpo. Pero en mi concepto, y bueno, no realmente lo he recopilado así, pero lo he sacado del concepto de médicos muy famosos, de o sea, de personas muy estructuradas, donde realmente se ha comprobado, y como dice una de ellas que me encanta, es una psiquiatra que se llama Marianne Rojas, las cosas no son de magia, las cosas son de ciencia. O sea, todo tiene un efecto en el cuerpo, pero ese efecto en el cuerpo no solamente es de los alimentos. Entonces, esta Santísima Trinidad de la que hablaba Maritza surgió eh, porque así es, o sea, con respeto a las demás creencias que haya en el grupo, eh, tengo que hablar desde mi experiencia. Yo soy católica, como católica creo en la Santísima Trinidad, pero en la Santísima Trinidad no solamente en mi experiencia católica, sino en mi experiencia de vida y en mi experiencia en el campo de la nutrición, porque me he dado cuenta que entre más leo y más veo y más escucho, no podemos nutrir solamente el cuerpo. Nosotros somos un ser de trilogía. Tenemos un alma, tenemos una mente y tenemos un cuerpo. Esa alma en otras creencias se llama espíritu, energía, universo, pero la tenemos. O sea, no importa cómo la llamemos, pero la tenemos. Y tenemos la mente y tenemos el cuerpo, y esos tres factores que nos componen y nos hacen seres tienen que ser nutridos. Y uno afecta al otro y el otro afecta al uno y así. O sea, no somos uno solo. Eso no quiere decir que si yo no nutro el alma o no nutro la mente, el cuerpo no me vaya a funcionar. Posiblemente me funcione, pero es mucho más fácil cuando encajamos esas tres partes que nos forman. En el alma, por ejemplo, ¿qué encontramos? Encontramos la fe, la esperanza y la caridad. En mi creencia, con mucho respeto, sé que en otras creencias posiblemente exista como la misma estructura con diferentes nombres. ¿Y de qué nutrimos esa alma? De los libros sagrados, en mi caso la Biblia, en otras religiones, por ejemplo, el Corán, de las oraciones que hacemos, bien sea porque hayan sido oraciones aprendidas o oraciones que nosotros mismos hacemos hablando con Dios, de los ritos. Y esto, como les digo, como dice esta psiquiatra, no es magia, es ciencia. Se ha comprobado que cuando las personas, por ejemplo, están en sus centros sagrados, en mi caso en la iglesia, las personas están en un estado de tranquilidad y de sosiego que hace que el cuerpo reaccione y
emita o produzca unas hormonas que lo hacen sentir tranquilo, que le hacen sentir bienestar, que lo hacen sentir bien. Y es en estos momentos donde estamos nutriendo el alma. Ahora vámonos a la mente. ¿De qué se compone la mente? De pensamientos, de emociones, de conocimiento y una cosa muy importante, de la voluntad. ¿Cómo nutrimos esos pensamientos, esas emociones, ese conocimiento? Y muy importante, la voluntad. A través de libros, a través de las llamadas hoy series, hoy en día de las series que vemos, de los libros que leemos, de las conversaciones que tenemos, de la gente que nos rodea, del entorno. Y también científicamente se ha comprobado que todo eso nos afecta en el organismo. Todo eso es un proceso por dentro que nos hace emitir hormonas, que nos hace sentir inclusive dolores físicos que no tienen nada que ver realmente con tener una enfermedad, sino que vienen de nuestra mente. Entonces, por eso también es importante nutrirnos de pensamientos positivos, de emociones como la alegría, de tener en nuestras manos libros que nos aporten cosas buenas, cosas bonitas, y muy importante, fortalecer la voluntad. ¿Y cómo se fortalece la voluntad? Pues imponiéndonos metas, imponiéndonos retos. Y eso es importantísimo cuando le damos la nutrición al cuerpo. ¿Que de qué estamos hechos? ¿El cuerpo de qué está hecho? De órganos. ¿Cómo nutrimos esos órganos? A través de los alimentos. Y hay alimentos que son deliciosos, pero riquísimos, pero que no nos aportan nada y que lo único que pueden hacer es producirnos enfermedades. Ahí tenemos que fortalecer la voluntad. Entonces, si ustedes ven, cuando ya llegamos aquí al cuerpo y vamos a alimentar esos órganos, dicen ustedes, pero bueno, ¿y qué tiene que ver el alma y la mente? No, sí tiene que ver. Por ejemplo, lo que les contaba de que se ha comprobado que cuando la gente está en sus sitios sagrados haciendo oración, el cuerpo se siente muy bien, el cuerpo está plácido, el cuerpo ha expedido unas o ha generado unas hormonas que lo hacen sentir tranquilo, relajado. Eso a la vez le influye al pensamiento. Cuando uno está así, piensa en bonito, piensa en cosas buenas, y eso de pensar cosas buenas nos produce efectos también en el cuerpo. Unas veces nos quita el hambre, porque las emociones y las alegrías también nos pueden quitar el hambre, y otras veces la ansiedad, la tristeza y el desasosiego nos quitan el hambre. O sea, siempre hay una reacción de estas dos partes en el cuerpo. Entonces, ¿qué pretendo yo con esta charla? Contarles un poquito de, según los estudios que se han hecho, qué cosas son buenas para comer y qué cosas son muy malas para comer. Pero quiero que tengan claro algo, que no hay nada que nos haga más daño y que nos produzca la pésima nutrición que el exceso o el defecto. O sea, el comer demasiado de algo, de lo que sea, o de todo, o el no comer y dejar a un lado. Porque el cuerpo realmente necesita de todo. Entonces yo aquí no les voy a contar ni de qué se deben alimentar, ni qué dieta tienen que seguir, entendiendo como dieta la forma en que nos nutrimos. No, la dieta no es la que nos va a adelgazar o la que nos va a hacer sacar músculo o la que nos va a hacer, inclusive personas que necesitan ganar un poquito de peso, esa no es la dieta. Eso, la dieta es la alimentación que llevamos, cómo nos debemos nutrir. Y esto es un tema muy, muy amplio y un tema muy controversial, porque si ustedes se acuerdan, por ejemplo, tiempo atrás nos decían que no comiéramos mucho huevo porque el huevo era malísimo, el huevo era puro colesterol, si acaso un huevo a la semana. Hoy en día nos dicen que comamos huevo porque es una fuente de proteína increíble. Y así es todo, inclusive en los tiempos actuales y sobre las cosas que les voy a contar, ustedes van a encontrar también opiniones contrarias y en algunas cosas yo les voy a dar mi propia opinión. Pero también les pido el favor que quien tenga una condición especial
consulte con su médico cualquier inquietud que tenga antes de seguir lo que yo estoy diciendo o antes de consumir lo que yo les sugiero, porque las condiciones especiales necesitan cuidado especial. Ahora, quien no tiene una condición especial puede guiarse por algunas cosas de las que yo le voy a decir, pero por favor siempre teniendo el equilibrio, ni exceso ni defecto. Nada nos es prohibido, nada, absolutamente nada, ni siquiera lo que nos han catalogado como malo o como veneno. Y ya les voy a explicar por qué. Ahí vamos y vamos a empezar con eso que hoy en día nos dicen que es lo peor de lo peor y lo es. El azúcar está compuesto de dos moléculas, una que se llama la glucosa y otra que se llama la fructosa. ¿Qué sucede con esta glucosa y con esta fructosa? Que normalmente las cosas están compuestas de 50 y 50. El azúcar está compuesto de 50 y 50. Entonces, ¿qué sucede con la glucosa? Que no es mala, la glucosa no es mala. El cuerpo, cuando consumimos azúcar, lleva esa glucosa, llega al intestino y se encarga el intestino de distribuirlo por todo el cuerpo, por la sangre, por las células, y un 20%, el 80% lo distribuye, el 20% lo manda al hígado y el hígado allí lo guarda. ¿Y lo guarda para qué? Para energía, porque la glucosa es la que nos da energía. Entonces, mientras el organismo, el cuerpo esté funcionando de esa manera, todo está perfecto. Porque ¿qué pasa con esa glucosa 20% que manda y se guarda en el hígado? Es una reservita de energía. Y los médicos dicen que por eso no morimos de noche, porque la gente dice, ay, no, es que si yo no como me muero. Bueno, pues eso es cierto, pero por eso de noche podemos durar perfectamente muchas horas sin comer, incluida la noche, porque tenemos esa reserva allí que nos da energía, sin estar desfalleciendo. Eso es lo que pasa con la glucosa y eso es lo que hace la glucosa en nosotros, nos da energía. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la fructosa? Ahí es donde viene el problema del azúcar, que la fructosa no tiene ninguna función en el cuerpo. Y la fructosa del azúcar se va directamente al hígado y el hígado no tiene nada para procesarlo, no tiene ninguna enzima, ninguna sustancia, ninguna cosa que pueda procesar esa fructosa. Entonces, ¿qué hace? La convierte en grasa y la manda a los músculos, la manda a los órganos y ahí es donde empieza a formarse lo que se llama la grasa mala. Entonces, durante mucho tiempo le echaron la culpa a los carbohidratos de que eran los causantes del llamado colesterol malo, que tengo el colesterol alto, y resulta que hoy en día se han dado cuenta que no son los carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos más de glucosa que de fructosa. Y no son los carbohidratos, es realmente el azúcar que consumimos, que es un azúcar que está procesada, que es un azúcar que no viene de la naturaleza, sino que viene de algo que el ser humano sintió que podía convertirse en dulce, que es tan rico, y lo convirtió en eso. Bien sea, por ejemplo, el azúcar morena. La azúcar morena no es del todo mala. ¿En qué sentido? En que si yo voy a tomarme un cafecito y lo quiero con azúcar y le echo una cucharadita, no pasó nada. Pero si yo estoy todos los días consumiendo azúcar morena, sí voy a tener problemas. Porque primero la parte de la glucosa, el 20% se va acumulando y ya no es el 20, sino ya entonces empieza a subir el porcentaje que tiene que estar en el hígado de esa glucosa. Y la fructosa se va acumulando más y por eso viene la obesidad, por eso viene la diabetes, por eso viene la diabetes tipo 2, porque la 1 es diferente. La diabetes tipo 1 es las personas, podemos decirlo así, que nacen con un mal funcionamiento en su producción y manejo de insulina. Pero las de diabetes 2 normalmente es por una mala alimentación. Llegan a ese punto por una mala alimentación, posiblemente también una predisposición,
porque la genética también nos juega un papel, pero normalmente es por una mala alimentación. Entonces, el azúcar, la verdad les digo que, bueno, además se ha comprobado que si hay algo que les encante y les fascine a las células cancerígenas, son todo lo que tenga que ver con el azúcar. O sea, si ustedes quieren alimentar una célula cancerígena, denle azúcar. De eso se alimentan, de eso crecen, de eso se reproducen. Entonces, realmente, el azúcar sí es un veneno para el cuerpo. Lo que pasa es que a veces es también un alivio para la mente. Y como decimos popularmente, un alivio para el alma, porque es que a veces tenemos esas ganitas de comernos el helado o de comernos el dulcecito. Por favor, cómanselo, porque eso también nos hace felices, pero coman con medida. Nútrasen bien. Ya saben que esto no es bueno. Entonces, si yo sé que es bueno a mí, yo les voy a contar algo. A mí me encanta el helado. Me fascina el helado. Y a veces termino de almorzar y digo, ay, qué delicia un helado, qué delicia un pedacito de algo dulce. Entonces recurro, ahora les voy a contar a qué. Porque sé que si recurro al helado, si recurro a la torta, si recurro a el postre que tiene la mermelada, sí, hecha de frutas, pero con un montón de azúcar que no es buena, me voy a hacer daño. De vez en cuando, por ahí, diría yo, una vez al mes, me como un helado. Y me lo disfruto sin remordimiento alguno, porque es que el resto del mes me he cuidado. El resto del mes he sido consciente que el azúcar, no solamente a mí, a todo el mundo, es el mundo entero, le hace daño. Entonces, yo sí les sugiero, si la pueden suprimir de la dieta, qué delicia. Eso es bien difícil. Yo por lo menos les soy sincera, yo no he podido. Yo me como mi heladito. Pero entonces también, gracias a Dios, porque esto es, porque Dios, el universo, el ser supremo, como lo quieran llamar, nos ha dado una naturaleza perfecta. Nos ha dado una naturaleza perfecta. Entonces hemos ido encontrando, nos ha dado una naturaleza perfecta y nos ha dado una mente grandiosa y una inteligencia impresionante. Entonces nos ha mandado en la misma naturaleza cosas que están sustituyendo esa azúcar tan mala y que podemos consumirla con tranquilidad. ¿Cuál es esa azúcar? Ahí la ven ustedes en la pantalla, está la fruta del monje o monk fruit. Eh, en mi concepto es lo que más utilizo, es lo que, o sea, los postres que hago y las cosas que endulzo las hago con fruta del monje. No es muy fácil de conseguir, es un poquito costoso porque su cultivo, que es en Asia, no es un cultivo en masa. Tal vez de pronto por eso también todavía es tan buena. Pero se consigue, la consiguen a través de Amazon. Sabe igual que el azúcar, no, prácticamente no hay diferencia. ¿Y por qué es buena? Porque resulta que sí tiene glucosa y sí tiene fructosa, pero esta es una fruta que su dulzura no viene de la fructosa. Pero esta fruta tiene un componente que, como les digo, también tiene eh, glucosa y también tiene fructosa, pero tiene un componente que se llama magrosides. De ese magrosides es que su sabor es dulce. Su sabor no es dulce de la glucosa ni la fructosa. Entonces, ¿qué han hecho? El proceso que le hacen a la fruta, que es 100% natural, o sea, no tienen ni que cocinarla, ni que pasarla por químicos, ni pasarla, es simplemente la comprimen y al comprimirla le sacan la glucosa y le sacan la fructosa y queda únicamente la magrosides, que es lo que le hace su sabor dulce. Y los experimentos que han hecho y las pruebas que han hecho han dado como resultado que no tiene ningún efecto sobre el índice glicémico, no tiene ningún efecto negativo en el cuerpo. Entonces es
de las azúcares que puedo decirles que pueden consumir tranquilamente, echársela a sus postres, hacer los helados, porque los helados se pueden hacer en casa y pueden consumirla sin problema. Volvemos a lo mismo, sin problema, en equilibrio, porque todo exceso es malo. Yo supongo, no he oído ni he leído algún exceso que se haya dado con este azúcar, pero supongo que el día que lo haya, también va a caer mal, también va a hacer daño. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Oigan su cuerpo, entiendan las manifestaciones que el cuerpo les da cuando comen. Hasta ahora, como les digo, no he leído nada que a tal persona se comió, qué sé yo, un cereal y le echó este azúcar y le hizo daño. No he encontrado ningún dato parecido siquiera, pero yo supongo que el exceso también va a ser malo. O sea, todo en equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? El cuerpo les va diciendo cuál es ese equilibrio. Otra azúcar que también es muy buena, la stevia es una planta que también es dulce y es originaria del Paraguay. Esta planta sucede lo mismo que con el monk fruit, con la fruta del monje, que sí tiene glucosa, también tiene una pequeña porción de fructosa, pero su sabor no viene de ninguna de estas dos. Entonces le hacen el mismo proceso y todo. Lo que sí es que desafortunadamente, como la industria es dañina por naturaleza, cuando existe la ambición, no importa lo que hagamos con tal de ser exitosos, muchas stevias que se venden tienen una cantidad de ingredientes y de componentes que no son. Entonces, si ustedes quieren consumir la stevia, que el sabor sí es un poco diferente al del azúcar normal, o sea, lo que conocemos como el azúcar morena, el azúcar blanca, como les decía, el monk fruit sí sabe prácticamente igual, pero la stevia no, tiene un poquito, es dulce, pero tiene un poquito de sabor diferente. Cuando ustedes compren, y esto para todo, esto ojalá lo apliquen en todo, cuando ustedes compren algún ingrediente, en este caso la stevia, tiene que decir 100% stevia. Si les dice 10% stevia, 30% cloruro de no sé qué, 20% ácidos y más, y sabores naturales, porque este es el descaro más grande que hay en las etiquetas, el sabor natural. Esos sabores naturales nunca son naturales. Entonces dicen, pero, y sobre todo, pues, de pronto en nuestros países en Latinoamérica no hay tanto problema con las etiquetas. Pero en Estados Unidos me podrían decir, no, pero ¿cómo? En Estados Unidos no pueden decir mentiras porque es que los demandan. Pues les cuento que en Estados Unidos también nos dicen mentiras. Y a veces nos ponen los ingredientes, pero no nos ponen los porcentajes. Y hagan una prueba entre lo que ustedes tienen en su casa. Casi todo lo que ustedes tienen tiene azúcar. Miren en ingredientes, ¿de qué se componen? Casi todo tiene azúcar. Y al frente debería decir el porcentaje que tiene de azúcar. Normalmente no lo ponen. Mírenlo, hagan la prueba con alguna cosa que tengan en su casa. Y bueno, ahí se van a acordar de mí. Sí nos dijo la verdad porque no tiene el porcentaje. Entonces, la stevia tiene que decir 100% stevia, no puede tener mezcla absolutamente de nada. Bueno, vamos a ver qué otra cosa les puedo decir del azúcar, que es tan malo que produce algo que se llama el síndrome metabólico, y ese síndrome metabólico hace que tengamos la diabetes, que tengamos es que son el colesterol, triglicéridos, o sea, son tantas las enfermedades que produce el azúcar que de verdad si pueden sacarla de su dieta, sáquenla y consuman este tipo de azúcar. Está también la lulosa,
pero de la lulosa no les voy a hablar mucho porque la investigación que ha habido sobre este azúcar es muy poca. Parece que es una maravilla, pero todavía no, no está como por ejemplo lo está la fruta del monje o la stevia. La lulosa dicen inclusive que tiene más propiedades nutricionales y todo, pero como les digo, no les hablo mucho de ella porque no hay mucha información y la poca información que está no está certera. Y yo les puse allí algo que es mío. Por favor, quien lo vaya a consumir y sienta la más mínima reacción, consúltelo al médico, porque normalmente los nutricionistas no dicen que sea bueno para el azúcar, pero por eso les digo, es mi experiencia y son los dátiles. Yo amo los dátiles y les voy a contar por qué. Los dátiles son una fruta que se seca en su propio arbusto. Ella se seca allí, en su arbusto. Y como toda fruta, que las frutas no son malas, las frutas son muy buenas. Las frutas están llenas de vitaminas, de minerales, pero también tienen fructosa. Por eso no podríamos alimentarnos solo de frutas. Y por eso el exceso, como todo, de fruta nos puede caer muy mal. Y son frutas que son buenas. Y el dátil es una fruta. Sin embargo, la mayoría de los nutricionistas no la recomiendan como sustituto o como una opción para quitarnos esas ganas de azúcar. Pero yo les voy a contar lo siguiente. Si se van a comer una libra de dátiles, posiblemente les va a caer mal. Pero mi experiencia es que cuando, ¿se acuerdan que al principio les estaba diciendo que cuando uno termina de almorzar dice, hay un poquitico de dulce? Bueno, pues ese es mi truco. Yo voy y me como 2 dátiles y quedo como si me hubiera comido el postre. Entonces, y son 2 dátiles, que claro, si tienen fructosa, si tienen glucosa, es una fruta. Muchas veces inclusive endulzo mis tortas con dátiles y para mí es una fuente, es una opción de consumir un azúcar buena. Porque entonces si sacamos los dátiles y son bien dulces, y si los sacamos como fuente de poder consumir algo dulcecito que nos guste, también tendríamos que sacar las frutas. Y las frutas son buenísimas. Y los dátiles también, es más, tienen un montón de potasio y de calcio. Entonces, yo les sugiero que cuando tengan esa ansiedad de dulce, se coman 1 o 2 dátiles a ver cómo les va. No más de ahí, porque como les digo, todo exceso es malo y realmente son bastante dulces. Por eso le quitan a uno la ansiedad tan rápido. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Creo que el azúcar, esto en términos generales es lo que creo que es importante que conozcan y que sepan, que ojalá la saquen del tablero, le hagan una cruz y más bien agarren estas otras azúcares que son buenas y también la misma fruta. Cuando tenemos ganas de algo dulcito, un medio banano, una manzana, ojalá una mandarina que nos salga bien dulce, pero ojo, no en jugo. Y les voy a decir por qué. De vez en cuando lo mismo, un jugo no es malo, un juguito de naranja al desayuno o inclusive el juguito de naranja con un poquito de champaña para hacer una mimosa. Tampoco es malo, uno. Pero ¿qué sucede cuando tomas jugos? Que separas todo lo bueno que tiene la fruta, que son sus vitaminas que están en su fibra, y al otro lado dejas la fructosa. Eso es lo que te tomas, solo la fructosa en los jugos. Por eso es mejor consumir la fruta entera, no quitarle esa fibra que es tan buena y tan nutritiva y tan llena de cantidad de nutrientes buenos y de vitaminas. Bueno, creo que esto es ya sobre el azúcar, pero desafortunadamente tenemos también otras cositas que nos encantan, porque les digo que no es que a mí no me gusten, a mí me encantan las cosas fritas. Cada día me gustan menos, les digo la verdad, porque cuando uno trata de alimentarse bien, el mismo cuerpo va reaccionando y el mismo cuerpo le va rechazando a uno lo que no es bueno.
El cuerpo es sabio. Por eso les digo, escuchen su cuerpo. Escuchen cuando se sienten mal, escuchen cuando les da mareo apenas empiezan a comer, porque algo está pasando, algo no se está haciendo bien. Entonces, escuchen el cuerpo y a mí me pasó eso, por ejemplo, con los fritos. Los aceites son también muy, pero muy, muy malos. No todos los aceites, pero los llamados aceites vegetales son muy malos. Y les voy a contar por qué. Es que el proceso de esos aceites vegetales que tenemos, por ejemplo, el aceite de canola, el de maíz, el de soya, el de girasol, esos aceites, ustedes también, de pronto alguien me va a decir ahí y va a levantar la manito del emoji que hay en el Zoom. Pero es que el aceite de oliva es muy bueno y también es vegetal. Sí, es vegetal. Pero ¿saben qué es lo que está tan mal? Estos aceites que les acabo de nombrar, que son los que normalmente llamamos aceites vegetales, el de canola, el de maíz, el de soya, el girasol, en la forma como los hacen. Porque resulta que todos estos los sacan de la semilla y la semilla la procesan a temperaturas hirviendo. Entonces, en esas temperaturas se le perdieron todos los nutrientes que podían tener las semillas. Y después de eso tienen que ponerles una cantidad de químicos para ablandarlos y para poder hacer lo que es el aceite, o sea, lo que ven ustedes en el aceite. Y de eso quedan una cantidad de partículas y de cosas que son pésimas para el organismo, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando se calienta, lo poco que pudo haber quedado bueno de las semillas se pierde totalmente. O sea, que ¿qué sucede cuando fritamos los ricos patacones o tostones en este tipo de aceites? Pues que estamos consumiendo puro sebo, pura grasa mala. También, gracias a Dios, existen algunos aceites que se ha comprobado que, que están llenos de nutrientes, que su proceso es muy diferente a estos que les acabo de mencionar y que adicional a todo aceptan altas temperaturas sin perder los nutrientes que tienen. Entre esos está el aceite de aguacate, en ese mismo orden. O sea, la Sociedad de Nutrición se ha puesto como de acuerdo en todos los estudios que han hecho que definitivamente el mejor aceite es el de aguacate. Seguido de eso, la mantequilla clarificada, que ya les voy a explicar qué es, inclusive les voy a decir cómo se hace, el aceite de coco y el aceite de ajonjolí. Esos son los aceites que podemos utilizar para hacer nuestras cosas fritas, que son ricas, que son buenas, pero con esos aceites. Ahora, ¿qué es la mantequilla clarificada? Bueno, la mantequilla clarificada es una mantequilla a la que se le ha quitado todo lo que es la lactosa y una proteína que tiene la leche, que se llama la caseína, a través de un proceso de calentamiento bajito, bajito, bajito. O sea, uno pone la mantequilla en un sartén y la pone a temperatura alta, digamos, pero apenas empieza a hacer como sus burbujitas, se baja la temperatura y de ahí para allá, en temperatura muy baja, se le va quitando esa espumita que le va saliendo por encima. Y esa espumita la botan, porque es que esa espumita es la que tiene las dos cosas que nos pueden hacer mucho daño, que más adelante lo vamos a hablar con la leche. Hasta que queda un aceite, no queda una mantequilla, queda un aceite. Cuando ya esa mantequilla se enfría totalmente, sí queda un poco más compacta. La están vendiendo en los supermercados, pero también tiene que decir 100% mantequilla. Por favor, siempre miren la etiqueta, siempre mírenla, porque si tiene algo más, inclusive, como dice mi hijo, si tiene algo que tú no entiendas, es que eso ya no sirve. Y es así, o sea, ¿por qué estás comprando? Estás comprando mantequilla clarificada, entonces no tiene por qué tener ninguna otra cosa, sino 100% mantequilla. Primero, el maní no es un fruto seco, porque todo el mundo cree que es un fruto seco, que es lo mismo que una nuez, que una almendra, que un marañón. No, el maní no es un fruto seco. Y
lo que se ha dicho del aceite de maní es que tiene, el nivel de grasa que tiene es muy alto. Entonces tampoco lo clasifican como un buen aceite. Y sé que muchas cosas se fritan en ese aceite y queda delicioso lo que frites. Y de vez en cuando que lo hagas en ese aceite, que tal vez dentro de los malos es de los mejores, si los vamos a clasificar así, yo elegiría el aceite de aguacate. Yo elegiría el de ajonjolí, que también se le puede parecer porque también da su saborcito rico. Eh, o el de coco, lo que pasa es que le cambia un poco el sabor a las cosas. El de maní también le deja un saborcito diferente, pero el de maní no está catalogado como entre los malos, pero tampoco es un aceite bueno porque tiene muy alto contenido de grasa y no es grasa buena. No es como, por ejemplo, las grasas que encontramos en los frutos secos, que por eso les digo, sé por qué, no los venden así. Ah, es que el maní es como la almendra, como la nuez. No, el maní no es un fruto seco. Y su aceite, el aceite que contiene, la grasa que contiene, porque estos otros que he nombrado, que los llamo en general frutos secos, tienen muy buena grasa. El maní no tiene la grasa que el cuerpo procesa fácilmente y normalmente todas esas grasas se procesan a través del hígado y ese hígado lo manda indiscriminadamente a todos los órganos porque no tiene cómo procesarlo bien. Entonces yo no lo consumiría, no lo recomiendo. El aceite de coco, el aceite de ajonjolí, lo mismo, son muy buenos. Porque es que el problema de los aceites, adicional a los que les nombré, que es cómo los producen, es cuando se calientan, que es lo mismo que pasa con el aceite de maní, cuando se calienta. Cuando se calienta ese aceite de maní es cuando esa grasa mala de él sale y es mayor el porcentaje de grasa mala que tiene que las propiedades buenas. Lo mismo sucede como aceites buenos, el de coco y el de ajonjolí. Eso sí ya va en gustos. Yo para algunas cosas, por ejemplo, el pescado hecho en un aceite de coco queda espectacular. Ahora, el aceite de oliva. El aceite de oliva es maravilloso, maravilloso, maravilloso y su forma de producirlo es que agarran las olivas y las compactan hasta que les sale el aceite. Lo mismo que pasa con las semillas de ajonjolí, por ejemplo. Es en frío, no tienen que calentarlas, no les echan nada más, es muy, muy bueno, pero hay que tener en cuenta aquí dos cosas cuando se compre. Lo mismo que creo que los voy a cansar con esa cantaleta, miren la etiqueta, porque debe decir 100% aceite de oliva. No puede tener mezcla ni 2% de canola, no, ni 2% de canola, ni de ningún otro aceite, ni de ningún otro componente, sino 100% aceite de oliva. Y por favor, es mi recomendación. El aceite de oliva sí permite ser calentado, pero es un calentamiento leve, un calentamiento poco. O sea, esas son las instrucciones que le dan a uno con el aceite de oliva. Entonces yo digo, ¿saben qué? No lo consuman caliente, porque es un hilo entre eso que es caliente. No, por ejemplo, puede fritar un huevo en el aceite de oliva, pero resulta que yo qué voy a saber hasta dónde me subió la temperatura de ese aceite para fritar el huevo. Claro, fue muy poco tiempo, pero la temperatura pudo haberse subido mucho. Entonces no vale la pena arriesgarse. Consuman el aceite de oliva para aderezos, para salsas, en frío, que es maravilloso. O sea, por eso la tal dieta mediterránea tiene tanta fama. Y no es mentira, por su aceite de oliva. Porque todo lo preparan con aceite de oliva, pero si ustedes se fijan, ese aceite de oliva no es que ellos friten en ese aceite de oliva, la mayoría de las preparaciones mediterráneas, sino que lo utilizan para ponerlo luego. Muy pocas son las cosas que ellos hacen calentando el aceite de oliva. El extra virgen se supone que es puro. No importa si y tiene un sabor más rico. No importa si lo consumen virgen, extra virgen o solito aceite de oliva. Lo importante es que diga que es 100%.
aceite de oliva. Y otra cosa que es importante cuando compren el aceite de oliva no debe tener un color oscuro amarillento, no, debe ser transparentico, pero tiene que ser claro, no es un amarillo oscuro o un amarillo como con vetas cafés o con visos cafés, no, es un amarillo claro, transparente. Y que la etiqueta, no se les olvide mirarlo. Y la diferencia es que uno tiene menos proceso, entre comillas, porque como les cuento, el proceso es eso, agarran las olivas y las aprisionan hasta que les sacan todo el aceite que ellas tienen. Y esa presión que hacen en ellas es lo que hace que el aceite sea más puro o sea más maltratado. Por eso aceite de oliva, se supone que el extra virgen pues es mucho mejor. Pero cualquiera de los tres en la nutrición es igual, siempre y cuando sea 100% aceite de oliva. Bueno, entonces vamos a continuar con la leche. Miren, el problema de la leche, ese es un problema, un real problema, y les voy a contar porque a mí me encanta la leche y yo de vez en cuando me tomo mi vasito de leche. Pero yo sí he estado de acuerdo en que fíjense en que todos los animales, un perrito, una perrita tiene sus perros y los perritos toman leche hasta cuando empiezan a sacar los dientes y de ahí allá ya no vuelven a ver a la mamá para tomar leche. Las vacas también, los terneros, una vez ya van creciendo, ellos ya no vuelven a ver la leche de su mamá. El único animal que sigue tomando leche y no de su mamá es el ser humano. En ese sentido, me parece que tiene lógica que no tomemos leche. Pero digamos, ay no, pero bueno, también comemos otras cosas que otros animales no comen y sin embargo no nos pasa nada. Pero es que la leche tiene dos cosas. Tiene la lactosa y la caseína. La lactosa, ustedes han oído decir, ay no, es que yo soy intolerante a la lactosa, es que la lactosa me inflama el estómago, la lactosa me da gases, la lactosa me brota, me está dando acné. Todo eso es cierto, porque resulta que el ser humano cuando nace tiene una proteína en el estómago que procesa la leche materna. Cuando la leche llega al estómago del bebé, rompe las moléculas de la leche y empieza a distribuirlas como deben ser. Pero cuando salen los dientes, normalmente esa proteína deja de producirla el cuerpo, porque es lo más normal. Si ya tengo dientes, ya puedo comer, ya puedo rasgar, ya puedo masticar. Entonces, esa proteína que tiene el estómago que hace ese efecto en la leche se va desapareciendo. Por eso hay personas, y entonces con esa proteína, esa lactosa es fácil de manejar y la caseína también se maneja bien en el cuerpo porque está esa proteína que hace esa función. Pero como crecemos y dejamos de producirla, pues claro, la lactosa ya nos inflama el estómago, nos da gases, saca acné y bueno, y quistes poliquísticos, o sea, tienen una cantidad de atribuciones a la lactosa impresionantes. Y a la caseína, ni se diga. Les cuento que esta caseína es una proteína que tiene la leche, que esa sí que nos hace bastante daño, porque resulta que el intestino delgado, que es por donde pasan los nutrientes, tiene como unos surcos y esos surcos tienen unos huequitos que son como un colador, que somos unos seres perfectos. Entonces, cuando pasa nuestra comida por allí, ese colador deja pasar lo bueno, lo bueno, todo se va por ese colador a lo bueno, pero, y lo malo, pues se va al intestino grueso. Pero ¿qué hace la caseína? Que rompe ese coladorcito que tenemos en el intestino y entonces en el intestino delgado y entonces empieza a pasar cuanta cosa nos pasa por el estómago, pasa al otro lado. Como el hombre sigue en evolución, porque todos los días evolucionamos y nos vamos como acostumbrando y como adaptándonos a lo que tenemos y a lo que nos dan. Por eso hay muchas personas que han evolucionado en eso y toleran la leche. Yo soy una de esas. A mí la leche no me hace daño. Lo que pasa es que como sé que tiene la caseína, que ese efecto, si no lo siento, sino a largo plazo, prefiero disminuirla. Entonces, como todo y vuelvo y les doy la cantaleta, no es nunca, sino muy de vez en cuando.
posiblemente no lo toleras por lo que estoy explicando, porque esa proteína que tenías cuando eras bebé, pues ya no la tienes. Y eso es lo normal, no es que seas anormal, es que eso es lo normal, dejar de tener esa proteína. Pero como les digo, la evolución del hombre ha sido tal que algunos todavía la producimos. Pero si te hace mal el yogur, no lo consumas, porque no tienes esa proteína y seguramente lo que te está haciendo mal es la lactosa, que eso es lo que te estás dando cuenta que te hace mal. Porque adicional, la caseína seguramente también te está haciendo daño. Claro está, y les voy a decir algo, no es que nunca nos comamos un yogur, tú no, Janet, porque tú, por lo que veo y por lo que me estás diciendo, eres intolerante a la lactosa. Y un solo yogur ya te puede producir gases, inflamación estomacal, eh, hasta insomnio. Entonces, no lo consumas porque parece ser que eres intolerante a la lactosa, pero por favor, consúltalo con tu médico. Y de la caseína, sí, pues ni te digo, seguramente que sí te hace daño, pero para que nos haga daño a esas personas que todavía tenemos la proteína dentro de nuestro estómago y nos podemos dar el lujo de tomarnos el vasito de leche, se necesitaría que nos tomáramos una vaca entera para que realmente haga ese proceso que les digo de quitar como las mallitas que tiene el intestino para... Por eso es de vez en cuando, por eso les digo, no es a quien le guste la leche, tómese su vasito de leche, como el helado, una vez al mes. Si es que yo la verdad que leche, miren, la semana pasada me dieron ganas de un vasito de leche porque preparé una torta muy rica, saludable. Y mi esposo dijo, uy, no, esta torta con un vaso de leche. Y yo dije, ve, ¿por qué no? Hace mucho, pero muchísimo tiempo no tomaba leche. No me acuerdo, hace tanto que ya no me acuerdo cuándo. Entonces me tomé mi vaso de leche sin remordimiento, no me cayó mal, estuve perfecto. Pero la otra semana no, ni se me va a ocurrir, ni la siguiente, y quién sabe hasta cuándo. Por allá hasta cuando me decía antojo loco. Pero traten de no consumirla, porque sí hace mucho daño al intestino. A quien puede comer yogur, depende de lo que quieras en tu nutrición. Si tú quieres proteína, porque si tiene proteína, la leche tiene proteína y tiene nutrientes. Lo que pasa es que no son los nutrientes, o sea, no son unos nutrientes insustituibles, no. Por ejemplo, tiene calcio, pero es que el calcio lo puedes obtener del brócoli, de la espinaca, de otra cantidad de ingredientes deliciosos que hay en la naturaleza y no tiene que ser de la leche, que por otro lado te hace daño. Entonces puedes sustituirlo. Pero, por ejemplo, las personas que les gusta el yogur griego y quieren fortalecer, porque por eso les digo, hay muchas otras formas mucho más saludables de tener proteína y quieren consumirla porque, por ejemplo, hace ejercicio y cuando uno hace ejercicio es importante el consumo de proteína porque es lo único que te ayuda a los músculos, consúmelo, pero no lo hagas frecuentemente porque igual como es un producto lácteo, tiene esa caseína y seguramente tiene esa lactosa. Y otra cosa sobre la lactosa. Ay, no, es que yo tomo leche deslactosada. ¿Ustedes saben el proceso químico que tiene esa leche deslactosada? Mejor no tomen leche o tómesela con la lactosa. Inflámense en el estómago, pero no se tomen la que tiene ese proceso de quitarle la lactosa, porque es un proceso químico, les echan químicos y les echan cosas para poder extraer la lactosa de la leche. Entonces es preferible que se la tomen normal. Es mejor, les hace menos daño la normal que la sin lactosa. Y para terminar con lo del yogur, consúmelo, pero no frecuentemente, porque como producto lácteo te puede hacer daño. Sí tiene proteína y depende de lo que quieras. Si, por ejemplo, no quieres muchas calorías, debes consumir el yogur normal. Pero si quieres proteína y haces ejercicio, consume el griego. Lo más importante es que lo consultes con quien te ha mandado todo esto. Cuando tienes un médico o un nutricionista, tienes que creer en él. Y ese es un efecto de la mente.
Cuando tú crees en lo que estás haciendo, te aseguro que el efecto en el cuerpo se siente y se nota. Entonces, debes creer en tu nutricionista o en tu médico, no sé quién te está viendo, si nutricionista o tu médico, o los dos, porque lo ideal es que el nutricionista siempre esté de la mano del médico, porque el nutricionista necesita exámenes de laboratorio y todo para saber qué te manda. Seguramente te quitaron las vitaminas porque no las necesitas. Cuando uno no puede indiscriminadamente decir, yo voy a consumir estas vitaminas porque es que la vitamina C me quita la gripa, que eso lo oigo, no, es que yo estaba tomando vitamina C y resulta, a un niñito, les cuento, le dieron un montón, tanta vitamina C y el niño sudaba y sudaba y sudaba pero este niño no, pues es que no importa que no haga ejercicio, de todos modos está sudando. Pues ese efecto se lo estaba produciendo la vitamina C porque la tenía en exceso. Él no necesitaba vitamina C y la mamá le estaba dando vitamina C para prevenirle la gripe. Cuando uno toma vitaminas, debe tomarlas eh, indicadas por el médico. Hoy en día hay exámenes que te dicen qué vitaminas te hacen falta y también la edad le dice mucho al médico qué vitaminas puedes estar necesitando en este momento. Entonces, posiblemente por eso te las quitaron. Ahora, con el cuento de las vitaminas, que esto me estoy saliendo del tema, pero lo voy a hacer rápido porque es muy importante. Lo mismo las etiquetas, por Dios. A veces uno compra la vitamina C y dice 1% vitamina C y el otro por ciento es de una cantidad de cosas que no entendemos, que no sabemos qué son, y vitamina C no consumiste. Entonces te comiste fue una pepa ahí llena de cosas que no te sirvieron para nada. Tienen que ser laboratorios serios, con etiquetas donde te digan el porcentaje, que por lo menos debe ser un 80% de vitamina C y lo demás sí, le ponen otros componentes y otra para poder compactarla, pero por lo menos el 80% tiene que estar compuesto de vitamina C. Entonces, para darles un ejemplo. Entonces, la cuestión con las vitaminas, para terminar tu tema, es que seguramente te las quitaron porque no las necesitabas o porque no estabas consumiendo las vitaminas correctas. Aquí no les voy a hablar de marcas, pero hay que buscar, hay que hacer un research, hay que mirar y mirar una búsqueda de que hoy en día con este internet, por Dios, si no lo hacemos es porque no queremos, porque nos cuentan todo y las opiniones de todo el mundo. Entonces es bueno hacer esa búsqueda. Y por el lado del yogur, mira, yo te sugiero, cree en tu nutricionista y en tu médico, pero yo te sugiero que no. Si te gusta, tómatelo de vez en cuando. Pero para los nutrientes que tiene el yogur, tienes otros ingredientes más ricos en proteína, más ricos en vitaminas, más ricos en minerales y no necesariamente tiene que ser el yogur directo. Entonces ustedes me van a decir, ay no, pero a ver Marta, ¿por qué no nos dice qué dieta es la mejor? Pues les cuento que todas son buenas. No hay dieta que sea mala. Tenemos los veganos, tenemos los vegetarianos, tenemos los pesquetarianos y tenemos los omnívoros. Los veganos son personas que se alimentan única y exclusivamente de planta, de vegetal, de granos. No hay absolutamente ningún derivado de animales. El vegetariano es el que se alimenta de planta, pero también admite dentro de su dieta normalmente leche y huevos. El pesquetariano es pescados y vegetales y frutas, y el omnívoro o carnívoro, como le llamo yo, come todas las carnes rojas, que incluye res, cordero, carnes blancas, que incluye cerdo, pescado, pollo. Y les digo que cualquier dieta es buena, en justa medida. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que estamos consumiendo. Lo principal es tratar de consumir productos naturales, productos sin químicos, productos que tengan nutrientes, que no tengan tanto proceso. Pero inclusive el vegano, ustedes van a decir, ay, pero el vegano lo que pasa es que tan flaco, tan huesudo, Lo que pasa es que la dieta vegana es muy complicada, pero también puede ser muy buena. Eso depende del gusto. Lo que sucede, ¿por qué digo yo que es complicada? Porque tienes que saber mucho de nutrientes y mucho de lo que tienes que consumir, porque resulta que las plantas, los vegetales, los granos, las frutas, tienen excelentes nutrientes, excelentes. Inclusive tienen nutrientes que no tienen los otros alimentos, que son única y exclusivamente para ellos, pero no tienen
los aminoácidos que son muy importantes para el funcionamiento del cuerpo y especialmente de los músculos, que los músculos son los que nos sostienen. Uno cree que son los huesos y resulta que no, son los músculos. Si tenemos unos músculos fuertes, nuestros huesos están bien puestecitos. Ahora que dijiste eso de que yo consumo leche, bueno, que en el argot nutricional les llamamos bebidas, bebidas, no las llamamos leche, sino bebida de almendra, bebida de coco, bebida porque pues realmente tienen la apariencia, pero no son leche. La leche es leche de vaca, la leche es de lo que nos nutrimos cuando somos bebés, todos los animales de la naturaleza, incluido el hombre. Pero sé que es complicada y sé que es un camino largo, como dices tú, pero sé que también es un camino lleno de resultados positivos. Y hay nutrientes que solamente los tienen los vegetales y las frutas. Entonces, ahí es que saber combinarlos y saber consumirlos para poder tener todos los nutrientes que tiene, por ejemplo, la carne tiene todos los aminoácidos completos, es lo único que tiene aminoácidos completos, pero en los vegetales hay unos aminoácidos y hay otros aquí, si tú combinas las dos cosas, pues tuviste y consumiste los aminoácidos completos. Bueno, está el vegetariano, que ya les conté, es el que consume planta, pero también huevo y leche. Está el pesquetariano, ojo, tal vez de todas las dietas, esa es la que yo menos recomiendo. Y les voy a contar por qué, no porque el pescado sea malo. El pescado es muy bueno, pero resulta que nuestros mares y nuestras aguas están súper contaminadas. Y todo eso se lo comen los pescaditos. Entonces, adivina tú qué vas a comer. Y para colmo de males, tienen un alto contenido de mercurio. Y el mercurio es fatal, fatal para el cuerpo. Entonces, hay que comer pescado, ojalá pescados de las profundidades, o sea, no pescados de cultivo, tal vez de las 4 dietas es la que yo menos recomiendo. Y por último está el omnívoro, que se admite todas las carnes, todos los vegetales y todas las frutas. Entonces ahí es donde llegamos, bueno, entonces ¿de qué vamos a componer un plato? ¿Cómo debemos comer? ¿Qué es lo que tiene que tener nuestro plato? Pues nuestro plato tiene que tener una porción buenísima, buenísima, la mejor y la mayor de vegetales y verduras. Una porción también muy buena de proteína. Ahí me va a decir Fiorella, bueno, pero es que los vegetales y las verduras también tienen proteína, pero hay otras, por eso en el cuadro donde dice pollo, carne y pescado pusimos proteína, porque esa proteína es a la que nos referimos en caso de que la persona sea vegetariana o vegana, a esa proteína vegetal. Y una porción más pequeña de carbohidratos, que yo les recomiendo, les sugiero que cuando coman papa, yuca y arroz, que a mí me encantan, no coman fruta. O si van, ¿y por qué? Porque tienen los mismos componentes y entonces ahí se puede producir un exceso en el consumo de esa comida del día. Si haces tanto carbohidratos como frutas, porque están compuestos de lo mismo, glucosa y fructosa, y el proceso pues es mayor, porque estás comiendo de las dos cosas, de las dos fuentes. Entonces, cuando te comas la yuca, la papa, el arroz, no pienses en la frutica, o te comes delicioso la proteína que elijas, tus vegetales bastantes, y luego de postre te comes una fruta. ¡Qué delicia! Y Lalis, me encanta la fruta con un poquito de yogur griego y miel, que perdón, se me olvidó nombrarles la miel y esa es mi opinión en los azúcares y perdónenme que eche para atrás, pero es importante. La miel para mí también es una buena opción para consumir algo dulce, pero ojo, hay que comprar la miel que se llama raw, o sea, es cruda, miel cruda, o sea, que no tenga prácticamente proceso. Eh, y las venden y uno ve, inclusive así como los huequitos que tiene el panal de abejas, esa es la miel que debemos consumir, porque la otra ya tiene una cantidad de proceso y de químicos y de cosas que no nos sirven. Vuelvo y digo la cantaleta, miren la etiqueta. Pero entonces volvemos a nuestro plato, cómo tiene que estar constituido. Ya sabemos, el carbohidrato, la proteína y los vegetales.
Y una cosa importantísima, pero importantísima, el agua. Miren, el agua es remedio para muchas cosas. Es como decía Hipócrates, que el alimento sea tu medicina. El agua es una medicina. Y ustedes compruébenlo, a veces uno tiene dolor de cabeza y es deshidratación. A veces uno no entra al baño frecuentemente o diariamente y es por falta de consumo de agua. O sea, el agua es importantísima. Entonces, ¿cómo se debe consumir el agua según nos han enseñado? Antes de las comidas o después de las comidas. Y les voy a contar por qué. Eso no quiere decir que de pronto, si estamos en una reunión y nos dan un vinito, no nos vamos a comer un pedacito de algo y tomar vinito. Pero es que eso es de vez en cuando, eso no es de todos los días. Sí se puede hacer, pero no es de todos los días. Porque resulta que el cuerpo tiene un proceso natural de procesar los alimentos. Para eso tenemos la saliva, para eso la masticamos, tenemos unos ácidos gástricos, tenemos unos ácidos en el estómago que hacen todo su proceso. Y cuando nosotros comemos y a la vez tomamos agua, no es que lo interrumpamos, pero lo desnaturalizamos. O sea, le ayudamos a ese proceso y no es bueno. Muchas veces eso también sucede y eso nos hace tener una mala digestión. El consumir líquido, y hablo líquido porque a veces les da por tomar el juguito, que ya les dije que no les recomiendo el juguito, mejor la fruta completa. Un juguito de vez en cuando no nos hace daño, pero si está con el juguito, no se lo tome con la comida. Tómeselo antes o tómeselo después. Y lo ideal es tomar agua. Agua antes y agua después. A veces sentimos hambre y resulta que no es el cuerpo, no nos está confundiendo y no es hambre, es sed. Cuando sientan hambre y no sea como la hora de comer, tómense en un vaso con agua y me van a contar qué sienten. Posiblemente lo que el cuerpo tenía era sed, no hambre. Y el agua es muy importante, pero como todo en exceso es malo, y especialmente en esta época. Entonces, ¿qué han dicho? Y ya les voy a decir por qué en esta época. ¿Qué han dicho sobre el agua? ¿Cuánto tengo que consumir de agua? Entonces se hizo un estudio y el promedio son 8 vasos de agua diarios. Pero este promedio, este estudio lo hicieron sobre una persona que pesa 75 kilos. Entonces, si yo no peso 75 kilos, sino peso 50, pues posiblemente no voy a necesitar 8 vasos de agua. Voy a necesitar mucho menos. Pero resulta que esa persona de 50 hace ejercicio. Entonces, no, posiblemente sí, los 8 vasos de agua. Y adicional a todo, vive en un clima cálido y húmedo. No, sí toca, porque resulta que es que uno pierde agua en la orina, en la materia fecal, en la saliva. Cuando hablamos, si ustedes ponen una luz especial, ven la cantidad de moléculas de saliva que salen, aunque no las veamos ni las sintamos. Por eso las máscaras cuando hay contaminación de algo, porque a través de la saliva las partículas vuelan y también esa es agua que perdemos, a través del sudor, a través de las lágrimas, o sea, estamos constantemente perdiendo agua. Entonces hay que mirar la forma de vida para saber cuánta agua vamos a consumir. A mí no me entra el agua, qué lástima, pero tienes que hacer el intento y hacerlo de diferentes maneras. Puedes echarle, por ejemplo, un chorrito de limón. Entonces, no, es que el limón no, porque eso fue hace poco, alguien me dijo eso. No, limón no, porque es que yo sufro de acidez. Y resulta que es que la acidez no es por el limón ácido, ni por los frutos ácidos. La acidez y el reflujo se producen por otras cosas, por otro funcionamiento en el intestino y el esófago y la forma como comemos. Eso es lo que nos produce el tal reflujo y la tal acidez. Lo que hace el limón, al contrario de lo que se cree, es mantener el estómago ácido, que ese es su ambiente. El estómago, las demás partes del cuerpo pueden ser alcalinas, pero el estómago sí tiene que ser ácido. Y el limón, y hay muchos médicos que sugieren que uno consuma vinagre de sidra en las mañanas, disuelto un poquito en agua, porque eso ayuda a mantener la acidez del estómago y eso nos ayuda a una mejor digestión. Entonces,
sé que no te entra el agua, pero inténtalo con un chorrito de, de de limón. Y una cosa que es importantísima, no, pésimas, las aguas embotelladas y saborizadas. Eso es, y eso sí, por favor, no gasten plata en eso. Eso es veneno puro. Empezando, las botellas son de plástico. Ay, no, pero es que no, esto no suelta el químico que nos hace daño y que nos da cáncer. Igual lo sueltan, porque no sabemos hace cuánto están embotelladas. Imagínense, nos mandan eso, quién sabe en qué bodegas estén, cuánto tiempo, eso no tenemos ni la menor idea. Es peligroso tomar este tipo de aguas y les voy a contar por qué. Uno, porque posiblemente son aguas filtradas. Al ser aguas filtradas son aguas que les quitan los químicos, pero desafortunadamente son aguas que no tienen absolutamente ningún mineral. Hay unas que sí venden con minerales, o sea, con lo que llamamos los electrolitos, pero por favor que sean en botella de vidrio y sin saborizantes, porque esos saborizantes no son naturales. Sabor natural, eso es mentira. Todo lo que diga sabor natural y me encargo y me hago responsable de lo que estoy diciendo, no son sabores naturales. Gracias, no, de nada. Bueno, siguiendo con el agua, es importante el consumo de agua. Entonces, ¿cuánta agua va a consumir? Mire su estilo de vida, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, si tiene una vida sedentaria. Lo que sí es que no tome el agua dentro de las comidas, sino antes o después. Y muy importante, porque como les digo, el agua, miren, yo voy a Bogotá, que es mi ciudad, y la amo, y me dicen, es que el agua de Bogotá es buenísima, buenísima, buenísima. No es buenísima. O sea, ninguna agua de ninguna ciudad, ni la de Bogotá con todo y lo que la amo, ni de ninguna ciudad, es buena. Porque para hacerla buena le meten un montón de químicos para matarle las bacterias, los animalitos, todo eso lo hacen a través de químicos. Y a esos químicos dejan el agua o llenas de químicos o te compras un filtro y le quitas esos químicos. Pero es que pero le quitas los químicos, pero ¿dónde quedaron los minerales? Esos minerales que se llaman electrolitos, que son los que hacen que tu cuerpo, que está compuesto el 60% de agua, funcione como debe ser. Las células están por hacerles como una descripción, están como en una capsulita que tiene agua y ellas además se componen de agua. Entonces, para que les aportemos agua y le aportemos agua al cuerpo, es necesario esos minerales que naturalmente debería tener el agua y que desafortunadamente por todos los estragos que le hemos hecho al mundo ya no lo tienen y tenemos es que llenarlos de químicos. Entonces, la mejor sugerencia es tener un filtro que le quite esos químicos y adicional a eso, colocarle electrolitos al agua. Entonces me van a decir, uy, pero ¿cómo así? Bueno, hay, ojo, también lean la etiqueta. Hay electrolitos, y no voy a hacer propaganda política pagada, pero hay electrolitos que venden personas muy serias y que son electrolitos de verdad, verdad, y sin químicos ni cosas feas. Tienen que hacer su búsqueda en internet y le agregan eso al agua filtrada, porque si no la filtran, igual están llenos de químicos. El consumo de agua es bien complicado, pero si lo pueden hacer, les aseguro que tiene unos beneficios inmensos para el organismo. Pero sí tienen que hacer el agua filtrada y adicionarle los electrolitos, que ¿cuáles son los electrolitos? El sodio, el magnesio y el potasio. Hay muchos más, pero esos son los básicos para que en nuestro organismo se retenga el agua y no haya una deshidratación. Hace poco escuché una noticia que me llamó la atención que decía que un niño de 12 años o 10 años, no recuerdo bien la edad, había muerto por intoxicación de agua. Y yo dije, ay, le envenenaron el agua. No, resulta que es que el niño se tomó no sé cuántos litros de agua, todo lo poco o mucho en su juventud que tenía de electrolitos en su cuerpo salieron a través de esa agua que no los tenía, porque era un agua que seguramente no era filtrada, pero que con seguridad no tenía electrolitos.
Además de eso fue un exceso, que también ya lo hemos hablado y lo he repetido 80.000 veces, es malo, pero lo más grave es que perdió el potasio. Y el potasio es un mineral, un electrolito importantísimo para el funcionamiento de los músculos. Y el corazón es un músculo. Entonces lo que le dio al niño fue un paro cardíaco. Y de 10 o 12 años, algo así tenía el niño. Entonces el consumo de agua es muy importante, pero hay que saberlo hacer. Y sí hay que hacerlo, porque como les digo, el 60% somos agua. Bueno, esto en cuanto ya cómo se componen nuestros platos y ahora vamos a llegar al tema estrella que creo que muchas personas preguntaron sobre el ayuno intermitente y pues era algo que no podíamos dejar de hablar. Pero, ¿qué pasa con el ayuno intermitente? Toda la vida el hombre ha ayunado. Lo que pasa es que ahora con las comunicaciones pues nos hemos enterado que eso se llama ayuno. Si ustedes ven, y entiendo que no solamente en la Biblia, sino también en el Corán y en otros libros sagrados se habla sobre el ayuno, porque es que esos libros sagrados también hablan de las formas de vida, de una forma de vida buena, de una forma de vida saludable. Y desde la Biblia se habla del ayuno. Si nos ponemos a pensar, el ayuno es eh, propio de nosotros, porque es que antes no había neveras, antes no teníamos el supermercado, los señores tenían que salir a cazar o a pescar o eso, y era si encontraban. Entonces, imagínense el ayuno que hacían, o sea, hasta que encontraran la caza y la pesca, y si no, pues no comían, o de la tierra mientras cultivaban. Entonces, el ayuno ha sido inherente al hombre siempre. Y hay un ayuno que es el ayuno normal y corriente que todos deberíamos hacer, que es el ayuno de 12 horas. ¿Por qué el ayuno de 12 horas? Porque es el ayuno de que, por decirles algo, comemos a las 7 de la noche y volvemos a comer a las 7 de la mañana. Importantísimo que no se coma durante esas horas, las horas que ustedes establezcan, pero ojalá sean en la noche y les voy a decir por qué, porque el cuerpo es tan perfecto que durante el día tenemos el sistema nervioso simpático que nos produce cortisol cuando nos levantamos y nos pone alerta y nos pone activos y ese cortisol es bueno hasta cierta medida. Cuando ya empieza la ansiedad y la mente no nos funciona como debe ser, y por eso la nutrición también para la mente, y el alma no la tenemos, o el espíritu, o esa energía no la tenemos puesta como debe ser, pues todo eso se refleja en ese sistema nervioso simpático, que ya son excesos, pero normalmente cuando nos levantamos, ese sistema está alerta y nos hace funcionar durante el día. Pero llega la noche, se oscurece y por algo Dios nos mandó el día y la noche. La noche es para descansar, la noche no es para comer, la noche no es para hacer ejercicio, la noche es para dormir. Porque resulta que el cuerpo durante esas horas hace como un reseteo, como una limpieza, como una limpieza del cuerpo, todo el hígado funciona como debe ser y lo mejor de todo es que se ha comprobado que cada órgano tiene un horario. Entonces, por ejemplo, yo casi siempre, y sé que muchas personas se despiertan a las 3 de la mañana. ¿Por qué? No sé. Pero, y a esa hora es el hígado el que hace su proceso. Entonces hay que intentar dormir bien y obviamente, y por supuesto, no comer. Bueno, ese ayuno de 12 horas debe ser o sea, lo normal que hacemos. Pero se ha comprobado que cuando hacemos ayunos más largos, muchas personas hacen el ayuno, ay, es que yo quiero bajar de peso. No, el ayuno intermitente no es para bajar de peso. Que por ende se puede dar una baja de peso, sí, pero no es para bajar de peso. El ayuno intermitente es para fortalecer las células. Se ha comprobado que ayunando se fortalecen las células del cuerpo y al fortalecer las células del cuerpo, pues esas células malas se desechan. Entonces, se dice que el ayuno intermitente debe ser de 16 horas o de 24 horas o de 36 horas y el máximo es de 5 días, así como lo oyen. O sea, nunca he logrado el de 5 días ni lo quiero hacer. Creo que no está dentro de mis quereres, pero lo que sí les digo es que quien pueda hacerlo,
lo primero que tiene que hacer es aprender a comer. Porque el ayuno no es dejar de comer para luego comer cuanto se nos ocurra y de la manera que se nos ocurra. Eso tiene un proceso y es una estructura, no es para adelgazar, es para tener bienestar, es para tener salud. Y si no lo hacemos bien, puede ser es todo lo contrario. Entonces, yo les sugiero a quien tenga la inquietud de hacer un ayuno intermitente, primero que no tenga ninguna condición especial, porque si la tiene, tiene que consultar con su médico, que no tenga ningún desorden alimenticio y que primero intente hacer todas estas cositas que hemos oído y alimentarse bien y no comer excesos y suprimir un poco el azúcar y bueno, todo esto que hemos hablado. Primero hay que aprender eso y luego sí iniciar el ayuno y iniciarlo, como les digo, de la mano de su médico, 16 horas primero. Ese es muy, muy sencillo. Después de las 16 horas ir aumentando, aumentando, aumentando hasta las horas que consideren oportunas para cada uno en compañía de su médico. Yo les cuento, mi ayuno unas veces es de 36 horas y otras veces es de 42. Y yo les quiero contar algo que no es magia. Como dice nuevamente, la nombro a ella, a Marian Rojas, no es magia, es ciencia. Cómo el cuerpo durante esas horas se comporta de una manera maravillosa. El primer día es duro, es fuerte, sobre todo al final del día, pero ¿qué hago yo? Cuando yo me acuerdo cómo voy a amanecer, mi ayuno intermitente realmente lo llamé ayuno de 24 horas y ahora les cuento porque solamente lo hago realmente una vez a la semana. Lo arranco, por decir algo, el domingo a las 7 de la noche y vuelvo a comer el martes a las 2, 3 de la tarde. El lunes a las 5 de la tarde me empieza a dar hambre y empiezo a pensar, ay no, pero cuando empiezo a pensar, no, que si me como no sé qué, no, a ver, no voy a pensar en eso, mi mente, ¿dónde voy a poner mi mente? En lo que me hace bien, en lo positivo. Entonces me acuerdo cómo amanezco el martes. Resulta que yo el martes amanezco sin hambre, con mucha energía, voy y hago spinning, bicicleta, y duro perfectamente, perfectamente hasta las 3 de la tarde sin hambre. Es más, creo que podría continuar, pero ahora les cuento por qué no voy a continuar, por qué no puedo continuar. Entonces, ¿qué sucede durante esas horas? ¿Qué puedo consumir? Nada que me haga mover el sistema, eh, nada que me mueva la insulina, por decirlo así, ni la glucosa, para que me entiendan más claramente. O sea, es que, ay, no, es que puedo comer porque no tiene calorías. No, es que aunque no tenga calorías, posiblemente no te afecta la insulina, pero sí te afecta la glucosa. De comer es cero, nada, no se puede comer nada porque si no rompes el ayuno y pierdes las horas de esfuerzo que has hecho. De tomar agua con electrolitos, especialmente si haces ejercicio. Café, hay muchos que dicen que el café no, que porque entonces la regeneración de células y fortalecimiento de células se debilita un poco, pero yo lo recomiendo porque da energía, no en exceso y solamente en la mañana. Aguas aromáticas y té. Eso es lo que uno puede consumir durante esas horas. Cualquier otra cosa que uno consuma ya rompió el ayuno, ya perdió su tiempo, ya si llevaba 16 horas y quería hacer 18, pues perdió las 16 horas porque rompió el ayuno y no lo rompió como debía ser. Porque ¿cómo se rompe? Con nutrientes excelentes. ¿Cuáles son esos excelentes? La proteína, que te ayuda mucho en los músculos. Y después de que te comas la proteína, ya puedes incluir los vegetales y las frutas. Y hay una cosa que es así, diría yo, que es mágica porque no, parece que no le sucede a todo el mundo, pero a mí me sucede, y es que cuando empiezo a comer me lleno muy rápido, ese día del ayuno. Entonces lo que como, termino, lo que me serví, termino comiéndome la mitad y la otra mitad dejándola para luego. ¿Por qué no hago el ayuno el resto de días? Porque, bueno, hace uno de 24 o 36 horas, pero ¿y el resto de días qué hace? No hago ayuno, sino el de 12 horas, o sea, el normal, el que debemos hacer todo ser humano.
¿Por qué? Porque resulta que la mujer, y voy a confesarme, después de los 50 años no debe hacer ayuno intermitente todos los días de 16 horas, porque hay un cambio hormonal fuerte y con el ayuno puede haber choque entre esos cambios hormonales y los beneficios que tiene el ayuno, pero en vez de ser beneficios, poder producir cosas en contra del organismo. Entonces, dicen los médicos que después de los 50, pues es bueno hacer el ayuno intermitente. Si lo vas a hacer de 16 horas, por ejemplo, pues 2 o 3 veces a la semana, no más. Yo como lo hago de 36 o 42 horas, pues solamente hago uno y el resto de semana como bien, me alimento bien. No, una cosa importantísima, sí, yo voy a aguantar hambre, pero si ese aguante de hambre te da ansiedad, te da desespero, no lo hagas. No lo hagas porque ahí es donde viene la mente a hacer estragos. Vas a producir cortisol y un cortisol abundante lo que te produce son enfermedades. Entonces te empieza el dolor de cabeza, entonces te empieza el dolor en la boca, el estómago. Cuando lo haces con tranquilidad, consciente de que va a ser para tu salud y pensando en que tienes que lo que estás haciendo es para tu bien y que tienes que ocupar tu mente en otras cosas que no sea pensar en comida. Yo, por ejemplo, a las 7 de la noche, que es cuando empieza mi crisis, o 5 de la tarde, digamos, que es cuando empieza mi crisis el día lunes, entonces me subo y leo el libro, que siempre tengo un librito encima de la mesa anoche leyendo, o me veo la serie bonita que me estoy viendo, o me pongo a charlar con mi esposo, o llamo a mis hijos, o sea, trato de poner mi mente en otra parte para no estar pensando en ese ratico antes de acostarme que me va a martirizar, porque si te vas a martirizar, no lo hagas porque no es bueno, no es bueno. Y hay que ir, como les digo, a la mano del médico si nunca lo ha hecho. Y hay que empezar por el de 12 horas, estar consciente de que el de 12 horas lo cumples y después del de 12 horas, 16 horas, y así poco a poco ir aumentando hasta ver cuál es el que a ti te resulta mejor, porque tienes que oír tu cuerpo, vuelvo e insisto en eso. Tu cuerpo te habla. Te sugeriría que como vives en ese clima tan cálido, siempre le pongas a tu agua electrolitos, no solamente cuando haces ejercicio. Por eso digo, ¿cuál es el consumo de agua? Tienes que ver tu entorno y tu forma de vida. Haces ejercicio y vives en clima caliente. Siempre ponlo en electrolitos. Mira, muchas de las personas que sufren de migraña se han dado cuenta que lo que les falta es hidratación. Entonces trata de hacer primero eso, que la verdad te digo, eso no te va a hacer daño. O sea, no te aseguro porque el agua que tomamos normalmente no tiene electrolitos. Entonces, si tú le pones electrolitos, no te va a hacer absolutamente ningún daño, por el contrario, más bien te va a hidratar. Intenta el de 12 horas únicamente, únicamente. Y me vas a decir que estoy loca, pero intenta también y tómatelo caliente, pues esto de caliente no importa si es caliente o frío, pero es que calientico como que se siente mejor. Lo primero que consumas cuando te levantes es un tecito de limón, o sea, un agua caliente con un chorrito de limón pequeñito, tómatela todas las mañanas. ¿Me cuentas cómo te va con eso? Porque sí, el ayuno intermitente puede producir dolor de cabeza, pero normalmente es porque no te estás hidratando bien. Normalmente, ya, si esas dos cosas no te funcionan, hay que consultar con el médico a ver por qué están viniendo las migrañas, que también por eso te pregunté si tu estómago funciona bien, porque normalmente las personas estreñidas también sufren de migraña. Bueno, ya ahora para terminar, espero que esto haya sido como una apertura a muchas preguntas que ustedes tengan para su médico, para su nutricionista, un ánimo para vivir con bienestar y salud. Les he dejado unas fuentes que, aparte pues de lo que he estudiado, me nutren y las oigo y las leo. Está el doctor Carlos Jaramillo, que es un médico funcional, que lo han criticado mucho porque dicen que esa especialidad no existe, y resulta que sí existe. Solamente se estudia aquí en los Estados Unidos, pero él es un médico colombiano. Y me encanta él porque él basa la salud de todos sus pacientes en eh, la nutrición, esa base de nutrición. O sea, él sí tiene el juramento de Hipócrates. El alimento es la medicina.
Entonces él me encanta. Está también Marian Rojas Estapete, que me fascina ella porque ella nos alimenta la mente. Es una médica eh, psiquiatra española que dicta conferencias. La verdad es maravillosa. Y les dejé eh, tres, eh, tres informaciones que las encuentran por internet que tratan sobre el ayuno intermitente, que tratan sobre, la última, la que tiene el New York Times, es de una noticia de cómo se manipuló la industria del azúcar por parte de la Universidad de Harvard para, o sea, cómo manipularon más bien a científicos de la Universidad de Harvard para contar que el azúcar era lo mejor y la maravilla. Me pareció interesante el artículo, ahí se los dejo. Y hay una serie muy linda que a mí me encantó, que se llama Vivir 100 años. Y es una persona muy famosa que ha recorrido el mundo entero en bicicleta y se dio cuenta que en el mundo hay unas zonas que le llamaron zonas azules, donde las personas no mueren antes de los 100 años. Entonces él se fue a investigar por qué. Y parte de todo ese por qué es la nutrición, el amor, la mente, la familia, o sea, es un cúmulo de cosas que nos hacen no solamente eh, la nutrición del cuerpo, sino del alma y de la mente, lo que nos hace poder envejecer cada día, ser más longevos y poder envejecer con bienestar y con salud, porque ¿qué sacamos con vivir 100 años si vamos a vivir mal? Entonces, mal haría yo en decirte, ¿sabes qué? Cómelo 3 veces a la semana o una vez a la semana. Tienes que consultarlo con tu médico, depende de la deficiencia de calcio que tengas. Hoy en día, la verdad que los suplementos de calcio, los médicos normalmente no los están mandando porque han comprobado que producen estreñimiento, que producen dolores de cabeza, o sea, entonces lo están haciendo a través de la nutrición. Y como te comenté, el brócoli tiene mucho calcio. Te voy a dar una lista porque no necesariamente tiene que ser brócoli si te inflama. Hay otras cosas que tienen también bastante calcio y que te pueden caer bien. Sin embargo, si te gusta el brócoli, si lo comes una vez a la semana, como te digo, o sea, lo malo está es en el exceso o en el defecto, o sea, en quitar y suprimir totalmente, a menos de que sea el azúcar, que esa sí la deberíamos suprimir todas, pero es difícil. Pero lo demás puedes combinarlo. Está, por ejemplo, las almendras, el ajonjolí, el salmón, las sardinas, la espinaca, los coles, las nueces, los dátiles, todo eso tiene alto contenido en calcio. Entonces podrías no ponerte en tu mente, ay, voy a comer 3 veces a la semana brócoli. Como te digo, mal haría yo en decirte 3 veces a la semana come brócoli, sobre todo si me estás diciendo que te inflama, que de pronto te produce gases, porque sí es un poquito pesado. Eh, entonces, más bien, en vez de decirte yo que comas 3 veces a la semana brócoli, que no me parece lo correcto, más bien te digo que si te gusta el brócoli, cómetelo una vez a la semana, una porción pequeñita, combínala con otros vegetales, como por ejemplo la espinaca y los coles, aunque el col también te puede, si te produce el brócoli gases posiblemente o inflamación, posiblemente los coles también. O sea que más bien mézclalo con salmón, con espinaca, ponle unas semillitas de ajonjolí y juega con estos nutrientes, con estos ingredientes para que no sea brócoli, que es el que te inflama. Señor, te doy Excelente. gracias por estas horas en las que pude compartir los grandes, grandes bendiciones que has traído a mi vida. Porque, Señor, como lo conté y eso fue gracias a ti, lo que un día fue mi hobby se me convirtió en mi trabajo. Te doy gracias por todas las personas que participaron, Señor, y te pido por cada una de ellas, por su salud, porque sepan que hiciste de nosotros un cuerpo para ser el templo de esa alma y esa mente que nos diste perfecta. Te doy gracias, Señor, por todo. Amén. A ustedes muchas gracias y buena noche.
Espero que duerman bien, bien, bien para que el cuerpo mañana amanezca aún mejor. Buenas noches, bendiciones, Ok, muchas que bendiciones para ustedes y muchas bendiciones para esta plataforma, para este grupo tan lindo que ha creado Maritza con su equipo, porque la verdad que esta no es solo esta charla, es una plataforma donde las charlas nutren el alma, la mente y el cuerpo. Aprovechenla.